manejo de leyes. Es una contradicción, ¿no? Que aquí fuera farmacia, o fuera ingeniería, o incluso en los blancos del INTECAP, ¿verdad? Digo yo, bueno, está bien, pero estamos en el último año de la carrera de Derecho. Y el veneno es el manejo de códigos. Esto sí tenemos que pulir esa arista ustedes. Ya me los imagino una audiencia ustedes, con su fila de leyes a la par. Muriéndose con las pistolas en la cintura, ¿verdad? Algo anda mal por ahí. Algo anda mal. Todas las leyes tienen su estructura. Todas las leyes tienen su estructura lógica. Cuando tienen estructuras, ya tienen que saber. Empieza por lo general, ¿verdad? Y va especificándose en el transcurso de su desarrollo y termina pues con el cierre normal, ¿verdad? Incluso podemos decir que empieza con el preámbulo. Incluso los tratados internacionales tienen casi que la misma forma. Pero bueno, también el hecho de, yo creo que la etapa digital que vivieron ustedes también tienen que empezar para ustedes. Tienen que empezar porque siento pues la experiencia, porque he vivido este periodo del digital. Para mí no representa mayor tiempo de lo que he vivido en la facultad, pero ustedes sí, ¿verdad? Yo creo que ustedes estaban en primero cuando empezó la pandemia. ¿Ves? Todavía lloraban cuando estaban en dulce, ¿verdad? Y pues se han acostumbrado a una modalidad. Ustedes ven que dice el examen bastante accesible, para que no sintieran el trauma de encontrarse con un verdadero examen de noveno semestre. Entonces, para que ustedes pues van viendo, tener un poco de oportunidad, y ven que la parte de leyes fue poca, ¿verdad? Como que hice un poco accesorio en cuanto al punteo. No sé cómo estén en las otras clases, pero sí, cada otro colega también que da, no se destaca aquí en este, o en otra, pero sí da notariado, sí que también ha visto una deficiencia muy grande. Yo pues, se han defendido algunos pues, en las cuestiones, pero yo les llamo la atención en este sentido, ahora que se aplique, porque no creo que el privado lo van a hacer en línea, no creo, ¿verdad? Entonces queda tiempo, hasta hacer tiempo para ir entrenándose, practicando. Sobre todo tenemos que ver la ley. Yo empecé a conocer los códigos, fíjense ustedes, hasta que estudié para el privado. Hasta ahí leímos completo el Código Civil. Yo no lo había leído completo, les soy sincero. Hasta que hicimos el privado, ¿verdad? Leímos completo todos los códigos. Pero es cuesta arriba si vieron privados ustedes, se les da crecer, ¿verdad? Son personas que le dan y que ya pasó por eso. En otra época, como les conté, muy dura, ¿verdad? No fue estudiar en línea, sino en la línea de la vida y la muerte. Literalmente. Una época muy diferente, pero también pues nos afectó. Entonces,
empiezan a desempolvar sus códigos. Cuando la Constitución no se cansen de leer, no se cansan, siempre se le encuentra con nuevos ustedes. En interpretación, les recomiendo que se hagan de un volumen de las que elabora la Corte de Constitucionalidad, que tiene glosarios, que explica términos muy importantes de la Constitución. El Código Civil, busquen un código que sea, aunque sea antiguo y aunque sea reformado, que tenga exposición de motivos. Eso regularmente lo encuentran ustedes en las ventas de libros usados, porque esos volúmenes son muy activos, ¿verdad? Pero acuérdense ustedes que el Código Civil fue un trabajo que le encomendaron al doctor Efraín Ojeda Salazar. Efraín Ojeda Salazar, que hizo el proyecto del Código Civil. Y él pues hizo su versión con la exposición de motivos. Ahí a mí me sirvió mucho para estudiar la exposición de motivos, muchísimo. Ahí explica a veces a qué corriente son, qué mejoró del código anterior. Por eso que nos llevamos como 5 meses estudiando el Código Civil, porque es grandísimo, hay que escudriñarlo bien. El Código de Procesal Civil también tiene su trabajo hecho por el doctor Mario Aguirre Godoy y el doctor Peralta Méndez. Ellos también elaboraron el proyecto y tienen también el trabajo que hicieron, cómo discutieron los diferentes artículos. Como les digo, ha ido cambiando, pero estos volúmenes son importantísimos que ustedes se hagan de ellos, porque van aprendiendo cuestiones muy profundas, ¿verdad? de las leyes. Recuerden ustedes que toda ley, ¿verdad?, que existe ha tenido un proyecto, ¿verdad?, una iniciativa, y en las iniciativas, ¿verdad?, se desarrollan pues los motivos filosóficos, jurídicos de la normatividad, y la ley muchas veces va acompañada de una exposición de motivos. Pero hemos llegado al colmo. Fíjense ustedes cómo estamos aquí en los matemáticos. No me acuerdo qué ley era. Si iban a promover, ya había cierta confusión. ¿A quién fueron a buscar? Al diputado proponente. ¿Y qué contestó el diputado proponente? Que no le he leído muy bien y no la propuso antes. No la conocía, alguien se la dio e irresponsablemente la presentó sin saber el contenido. Igual aquí hicimos un estudio cuando yo daba el curso de Derecho de Integración, que ya no existe. Los compañeros hicieron una investigación sobre el Parlamento Centroamericano. Fueron a hacerle una entrevista a los diputados de la bancada de Guatemala del Parlamento Centroamericano. Ninguno sabía qué era el Parlamento Centroamericano. Entonces ya hace responsabilidad. Nuestra sociedad está muy relajada, ¿verdad? No tiene responsabilidad. Nosotros pongamos la diferencia. Yo les cuento el régimen de medicina. Se siente que estamos a un 18% de lo que es medicina hoy por hoy, si no menos. La exigencia ahí es brutal. Tienen que estudiar en una clase el tema que van a recibir. Para entrar a la clase tienen que ganar un examen que no vale puntos, pero sí los deja fuera y sí les resta. Imagínense, no vale, pero sí les resta. A mediados de la clase, el otro examen se han aprendido. El que no gana el examen sale y le quitan el punto, le restan el punto que había salvado.
hacer, manda seguridad un día antes de Carlas. Pues a las 2, 3 de la mañana. No creo que nosotros tenemos ese ritmo, ¿verdad? Entonces tenemos más oportunidad de prepararnos. Así que a levantar la facultad ustedes, hay que levantarla. Hay que levantarla porque medicina y derecho estaban niveladas, mismo nivel. Como yo les digo, la facultad fue la que más golpeada en el conflicto armado. Estudiantes y profesores. Regularmente los estudiantes de derecho eran los dirigentes sindicales, los abogados los asesores sindicales. Imagínense. Entonces la facultad obviamente sigue pagando ese precio, que nos sacó muy duro, demasiado. Pero la facultad cumplió con su papel, cumplió a costa de nuestros niños. Y tenemos pues que ir levantando, como preparándonos, estudiando, porque esa carrera es bonita, es complicada, es una ciencia universitaria que tenemos que levantarla, ¿verdad? Bien, y ahora también el tema, ¿verdad? La situación que pinta el mundo actualmente. Como ven, hay muchos conflictos que pintan con convertirse en conflictos mundiales. Medio Oriente, principalmente Israel, ¿verdad? Irán y Siria, por lo que es la Franja de Gaza, o Palestina. Ya se está ampliando a otros países. Estados Unidos ya metió ahí sus narices, Reino Unido, Rusia, China ya parece que quiere desplegar ya fuerza militar. Estados Unidos y Reino Unido ya han bombardeado el país de Yemen, ¿verdad? Y Yemen pues ha respondido también. Precisamente el día de ayer el presidente de Corea del Norte, ¿verdad? Kim Jong-un, declaró públicamente enemigo número 1 de Corea del Norte a Corea del Sur, sus vecinos, sus hermanos. Es una pre-declaración de guerra. Ya empezó a movilizar únicamente material nuclear atómico a la frontera. Y Estados Unidos ya le dijo que si ponen un pie en Corea del Sur, Estados Unidos va a de una vez aplastar a Corea, va a dirigirse a quitar inmediatamente el régimen actual de Corea del Norte. Es el tiro de Estados Unidos. El régimen de Corea del Norte. Ahorita la situación está así. China quiere recuperar Taiwán. Taiwán es el país que más produce microprocesadores que se utilizan en el campo militar. Acuérdense que las armas sofisticadas son digitales. Y los países del mundo se han disputado ese mercado de reto que era Taiwán. Ahorita pues obviamente dominado por Estados Unidos. Estados Unidos también ya le advirtió a China que si ponen un pie ahí también va a intervenir. Y hay otro plan todavía con la OTAN. ¿Qué es la OTAN? ¿Ustedes? ¿Quién sabe qué es la OTAN? Aquí lo vamos a hablar. La Organización del Atlántico Norte. Sí, la Organización Internacional del Atlántico Norte, que es una organización de carácter puramente militar. Esa nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Durante lo que se llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un estado prebélico, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, ya no existe hoy, ¿verdad?,
se disputaba la hegemonía mundial desde el punto de vista político y militar. Y se disputaron zonas de influencia geográfica. Y la llamaban Guerra Fría porque era una situación de disuasión. Disuasión a través de la carrera armamentista. Imagínense, la Unión Soviética y Estados Unidos empezaron con la carrera armamentista. ¿Quién tenía más poder militar? Pero atómico. Recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial fue donde se puso en marcha ya las armas atómicas. Y llegaron a almacenar más de 50.000 ojivas nucleares, que sumadas dice que equivalían a 3 toneladas de dinamita por cada habitante de la Tierra. Y eso, a hoy, es un juguete Lego, ¿verdad? Así que submarinos de las grandes potencias mundiales que desplazan más poder destructivo que todo el de la Segunda Guerra Mundial junto. Un solo submarino. Entonces ahorita Francia dijo, Rusia jamás ganará la guerra de Ucrania, nunca, a cualquier precio. Y el paso que queda, dice, es admitir a Ucrania dentro de la OTAN. ¿Y qué significa eso, pues? Todo lo queremos, todo lo debemos procesar, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que vimos la defensa común del continente, Monroe, ¿verdad? Tiene Monroe, que está en la OEA. Ese mismo principio también se ha exportado a estas otras organizaciones. El pacto de Varsovia que tenían el ala socialista del mundo cuando existía la Unión Soviética, que era el pacto de Varsovia, también declaraban la defensa común, ¿verdad? Y la OTAN también tiene eso. Entonces, si Ucrania es admitido como miembro de la OTAN, automáticamente entran en la guerra los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Suecia, Alemania. Pero Corea del Norte ya declaró que si tocan a Rusia, inmediatamente cierra filas con Rusia. Y el ejército de Corea del Norte está entre los 8 ejércitos más grandes, superan el 1.000.000 de soldados. Imagínense ustedes, estamos hablando de millones de soldados. Digo que automáticamente, y China también dijo que cierra filas inmediatamente con Rusia si se meten en esos países. Y la India. Ya son potencias nucleares. ¿A qué huele eso ustedes? A Tercera Guerra Mundial. Si Putin ya dijo, ya lo dijo en la semana pasada, si se desata la Tercera Guerra Mundial, no habrán ganadores. Rusia inmediatamente hará uso de su arsenal nuclear. Parece que no va a utilizar armas convencionales. Se va a ir a la fuerza militar nuclear. ¿Sí? En su momento no inventaron los tratados en el cual no se utilizaran las armas nucleares o atómicas en el caso de que se tratara algún conflicto de ese estilo. Lo han tratado, pero como son las superpotencias que mandan en el mundo, las que les conviene tener, lo único que se lograron fue negociar tratados que limitan la fuerza, los árboles. Son las desmovilizaciones que hicieron en Cuba, por ejemplo, en los años 60. ¿No? Sí. Sí, porque fíjense que esta fue una guerra más poderosa, ¿verdad? Y celebraron tratados, ¿verdad?, que limitaban. Bueno, hasta cierto límite vamos a tener, pero no los han respetado mucho. Entonces, compañeros, Cuba en 1962, fíjense ustedes,
ya con se utilizaban los satélites espías. Los satélites de los Estados Unidos detectan BRICS, que estaban colocando misiles atómicos en Cuba, apuntando directamente a Estados Unidos. Esta estuvo pero a punto de desarrollarse la guerra mundial ahí, la guerra, no me acuerdo y todo, pero entonces Rusia dijo, ustedes por favor no nos van a poner la OTAN en las fronteras de Rusia, porque de Rusia no lo va a permitir. Y ahora Suecia, y ahora quieren con Ucrania. Yo creo que ese fue el problema del inicio de la guerra de Ucrania, que Ucrania quería entrar a la... Así es, este es el inicio de la guerra. Porque Rusia discrepa públicamente e internacionalmente la situación, ¿verdad? Y Estados Unidos le dice, cada país es libre de asociarse como quiera, le contestó Estados Unidos. Ucrania quiere, nosotros lo recibimos como un país o como un estado soberano. Ahora, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba quieren tener relación militar con Rusia. Y México ya cerró un convenio, un acuerdo para comprarle aviones de combate y submarinos a Rusia. Entonces Estados Unidos dijo, miren, México no puede porque está en las fronteras. Ustedes le responde la vocera del Estado allá de Rusia. Como ustedes dicen, cada país es libre de asociarse con la misma moneda, le respondió. Ustedes no pueden limitar ni a Rusia ni a México. Así les dije. Es por eso que Estados Unidos tiene la idea de que quiere invadir México con la Así excusa es. de que contrarrestar los cárteles mexicanos para que no las drogas que llegan de México para Estados Unidos. Correcto. De ahí viene. ¿Verdad? Que Estados Unidos ya tiene su plan. Los cárteles, ¿verdad? Estados Unidos la propia sociedad norteamericana se está comiendo las drogas. Que hay calles enormes de gente zombie ahí, ¿verdad? Jóvenes, sobre todo jóvenes. Entonces dice, México no puede controlar los cárteles. Esta droga viene de México. Ya se la ha dado a México y el poder. Y como dijeron, ¿por qué el presidente López Obrador no hace lo mismo que hizo Bukele en El Salvador? Le dijeron, es que las maras a lo más que llegan es a la cuchilla, a la pizca, al machete. No, los cárteles mexicanos son ejércitos con armamento militar. ¿Sí? ¿Cómo han logrado introducir tanto armamento? Y ahí lo que dice Estados Unidos, ¿por qué se lograron armar tanto los cárteles? Bajo la paciencia de quién, ese es el problema. Es Estados Unidos en eso, que si dice que si mira más el riesgo de la sociedad norteamericana, va en defensa de su seguridad nacional, va a desplegar personal militar armado en territorio mexicano. Y ahí está la cosa. El panorama mundial está así. Estados Unidos está solo para bajar un dedo y desplaza personal militarmente a México. Y el caso de Bolivia, tengo entendido que también es un conflicto con Estados Unidos, ¿no? Y aparte de que Bolivia hace, no sé si un par de meses o algo así, puede que declaró el presidente que el armamento ruso era chatarra, y por lo mismo también Rusia dejó de suministrar el armamento. Sí. Y es que lo que pasa es que Estados Unidos urgió, ordenó a los países de Latinoamérica que devolvieran todo el arsenal ruso. O sea, que se les haga arsenal. Porque eso significa relación con Rusia. Ya cuenta de que no quiso. Aquí se le está hablando a estados soberanos.
vamos a hacer lo que nos convenga, por lo menos. Imagínense ustedes cómo agarraron a Guatemala aquí en estos 54 Estados Unidos. Solo levantó el dedo y los aplastaron. Ahora los países tienen un poco más de dignidad. Entonces los países no quisieron hacer lo que vender la material rusa, ¿verdad? A Ucrania y dárselo a Ucrania. Como ven, la situación mundial está muy tensa. Ya les hablé del reloj del juicio final, ¿verdad? Búsquelo en internet. El reloj del juicio final es un reloj, ¿verdad? Pero este lo controlan científicos. Está en honor. Y ellos van marcando, como para llamar la conciencia de la humanidad, van marcando la hora cero, según el riesgo, y esa hora cero es riesgo para la humanidad entera. Entonces ellos califican todos estos acontecimientos y aquí mueven a veces la aguja. Mueven la aguja. Para el conflicto de Centroamérica se movió. Quedamos como a 5 o 4 minutos de las 12. Pero hay mucho riesgo. Centroamérica se convirtió en un polvorín. Y ellos, como que dice, hace un llamado de atención. Y ahora ha estado acercándose a la fecha final. Dice que cuando marquen las 12, la humanidad está al borde, si no ya ha comenzado su desaparición. Tengo una pregunta. Hace unos días escuché yo en el viaje que hizo el presidente Arevalo de los países de Europa. Si no estoy mal, estuvo reunido con una organización internacional. Pero estoy viendo que, pues, como el señor maneja, es políglota, maneja varios idiomas. Y parece que el primer ministro de Israel, como él habla el idioma hebreo, le habló en ese idioma. Y según por ahí escuché a un licenciado, creo que era de Danesa, que decía que él la lectura que le daba a esa acción, a pesar de que el presidente lo hubiese hecho de buena manera, era como provocar a los enemigos ¿cómo se llama?, de Israel en contra de Guatemala por esa afinidad que él había tenido. Más que todo, miren ustedes, en el ámbito internacional debe haber un protocolo internacional, ¿verdad? Es delicadísimo. ¿Qué pensarían ustedes si está el mundo acá y usted y yo hablamos un idioma diferente y todos tenemos interés en nuestros temas comunes? Y yo puedo hablar con usted su idioma y los demás no entienden. ¿Qué pasa ahí? Es como que estuviera hablando uno al oído a la otra persona. Sí, entonces es una falta de respeto. El idioma diplomático internacional es el francés. Pero el idioma diplomático es el francés. Si usted habla en francés no hay ningún problema. O en inglés. Son idiomas muy universales. Pero si voy a hablar hebreo, universal de todo, aparte, como dice usted, manifestar cierta afinidad con alguien, estoy también discriminando o ignorando a las otras personas. Ese fue un acto no recomendable en el ámbito internacional. Y volvemos a lo mismo, ¿qué es el protocolo? En el Ministerio de Relaciones Exteriores hay un jefe de protocolo, debe instruir a los presidentes. Un presidente no está obligado a saber de todo, pues tenemos un presidente muy instruido. Pero estos detalles no creo que los conozcan, o su lógica no llegó hasta ahí. Pues. Y sí provoca daño, provoca daño. Entonces, esa cuestión sí puede tener repercusión. Pues dime, ustedes no me interesa que oigan lo que vamos a hablar nosotros dos. En una conferencia internacional, cómo cerrarles la puerta, ¿no? Aparte de otras interpretaciones que pueden darme en el momento, son cuestiones difíciles y en una situación tan delicada
Porque como ven, y este es el problema que yo les venía a hablar del derecho de veto que tienen los 5 potencias mundiales. Las Naciones Unidas habían emitido una resolución, ¿verdad?, de sanción para Israel por la cuestión de la franja de Gaza. ¿Qué sucede? Como necesitaba el voto de los 5 de todos los Estados miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos vota en contra. Y tras de ese voto, deja sin efecto la resolución y no se pudo sancionar a Israel, ni siquiera dirigirle una como llamada atención siquiera, porque Estados Unidos bloqueó todo. Como miembro para mí privilegiado de las Naciones Unidas. ¿Y quiénes cree usted que son los 5 países privilegiados? Rusia, Estados Unidos, Sí. Alemania, Rusia, Francia. Estados Unidos, pues, Alemania está, Gran Bretaña, Francia y China. Esos 5 países tienen en sus manos la guerra o la paz del mundo. Resoluciones delicadas como esta que habían hecho contra Israel no pasó. Entonces Israel no está sancionado. Fíjense, los que sabemos fútbol, ¿verdad? Una tarjeta amarilla a un defensa, aquellos que entran con hacha, ¿verdad?, a jugar, ya es un llamado de prevención. Ya no pone, bueno, si hago otra, me voy. Es una llamada de atención, ¿verdad?, una manifestación que al Estado de Israel hubiera sido como dice, bueno, ya el mundo se da cuenta que posiblemente me estoy saliendo de los cánones, ¿verdad? Pero si no se le dice nada y no se le puede sacar ni una tarjeta amarilla, ¿qué sucede? Y eso es lo que sucede, la cuestión. Eso es lo que está pasando ahorita con la situación de Israel. No es que las Naciones Unidas no haya querido, sino no han podido porque Estados Unidos ha bloqueado todas las resoluciones. Digo que va a seguir bloqueando cualquier resolución en contra de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no hay privilegio ahí. Pero en ese caso no era defensa. ¿No? Como no era defensa en ese caso, porque el control de Gaza primero. Esa historia es larguísima. Esa historia viene de ya en la Segunda Guerra Mundial estalla eso, ¿verdad? Porque Israel, recuérdense la diáspora israelí, ¿verdad?, siempre había querido regresar, pero Palestina ya existía como Estado y el mundo les permitió, ¿verdad?, regresar por el holocausto nazi. Quiere decir que esta desgracia que vivió Israel le sirvió al fin como pretexto para que el mundo permitiera, ¿verdad?, que fueran a ocupar un lugar. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas, que había modernizado, ¿verdad?, el derecho internacional, se ve la necesidad de otorgarle a ese pueblo un territorio. Y qué bueno, digan, es como que vayan a su casa y digan, miren, ese cuarto va a ser para él. Que lo manda. Pero estuvo bien, pues, ¿verdad? Era un pueblo que estaba, regresaron a sus raíces después de más de 3.000 años, etcétera, ¿verdad? Pero le definieron fronteras. Los árabes obviamente no estaban de acuerdo y tratan de expulsar, ¿verdad?, al Estado de Israel. Como ustedes saben, fueron 3 guerras que libraron, ¿verdad? Del Sinaí, la guerra de Yom Kippur y la guerra de los 6 días. Todas las gana Israel. Pero Israel no se queda solo como vencedor, sino que, aparte de vencer, se apodera de más tierra. Israel tiene más del doble de lo que se le asignó en la resolución de las Naciones Unidas. Quiere decir que ha violado el acuerdo de creación. Es un problema, ¿verdad? Es un problema muy complejo. Y los árabes pues han querido, si le dan, solo porque le den la sala de su casa, les dice, ay, acá me fregaron, ¿verdad? Ya les parecieron que es una incomodidad.
Bueno, está bien, pues pero usted mira, agarra el comedor, un dormitorio, los servicios sanitarios. Entonces, la cuestión venía de ahí, ¿verdad? Y sí, en este último caso, sí fue atacado por Palestina. Pero Israel siempre ha golpeado el Gaza. Y como ustedes saben, la propia Palestina está dividida en dos, que son corrientes religiosas. Y está partida, pues. Entonces, una de esas dos secciones es la que provocó ese problema. Es muy complejo, ¿verdad? Incluso en una de mis clases una vez invitamos a gente de la Embajada de Israel y a unos árabes para que vinieran a una conferencia. Y solo vinieron de Israel. Los árabes no quisieron venir. Muy interesante. Solo vimos una parte del problema, ¿verdad? Y traía documentos y todo, muy organizados los israelíes. Pero los árabes no quisieron venir. Entonces ahí también fallan, ¿verdad? Porque deben de si una cuestión tan mínima como es nuestra universidad, tiene a nivel mundial, la cuestión debe ser. Pero bueno, la situación es bien complicada, ¿no? Tenemos que ponerle mucha presión a esto, ¿verdad? Entonces, había que apostar por la diplomacia. La diplomacia y los tratados internacionales. Si no se respetan los tratados internacionales, ¿qué vamos a respetar? Y hay. La cuestión es que los países se están yendo por la solución militar. Y esa solución militar nos puede cambiar a todos. Dicen, porque yo no sé, ¿verdad? Que Rusia tiene armas tan poderosas que pueden destruir casi un continente. Y ya dijeron a Estados Unidos, si se desata la tercera guerra mundial, desaparece México inmediatamente. No sé por qué. Imagínense nosotros. Porque solo es en Norteamérica y Sudamérica y no es ni a Centroamérica, mencionan ustedes. Yo creo que cuando miran el mapa de guerra los tapan con la... ¿Sí? O con la ceniza del cigarro. Y nosotros. ¿Cuál va a ser nuestro aporte? Ya hablan de armas hiperbáricas, bombas inteligentes, que no van en línea recta, sino... Si ustedes vieron caricaturas de 50 que miraban cómo seguían, ahora sí son, ¿verdad? Los Estados Unidos pueden monitorear a soldado por soldado. Presión arterial, azúcar, y lo tiene controlado. Imagínense, nosotros. Y otra cuestión, fíjense, puede que quepa, porque ahora Estados Unidos abrió, y con esto termino este tema, que abrió sus fronteras, se da cuenta que ha estado aceptando inmigrantes. Por eso han ido por miles. Dicen algunos que su intención es la guerra. Estados Unidos tuvo en la década, a principios de los 90 y fines de los 80, una guerra, las guerras del Golfo Pérsico. Grandísimas esas guerras. El primer soldado que murió en esa guerra, ¿qué creen ustedes? Del ejército norteamericano. El primer soldado que murió en esa guerra de confrontación era de Mazates, guatemalteco. ¿Qué significa eso? ¿Qué idea les da a ustedes? ¿Qué conclusiones podemos sacar de eso? Nos ponen en el frente, ¿verdad? Entonces dicen que posiblemente ese sea el tiro de ellos, ¿verdad? Reclutar latinoamericanos. Ya adentro les van a ofrecer la nacionalidad, siempre y cuando vayan, pero que regresen
es un 80% que no. Van a ir en primera línea. Lo que hicieron en Ucrania ahorita había un frente latinoamericano en Ucrania y los trataron como perros. Esa gente discrimina y tomaron película. Tratan muy mal a los latinoamericanos. Y los de Ucrania son neonazis, la mayoría de ellos. Sí, tienen. Y ahí tomaron, los tratan muy mal. En lugar de agradecer, ¿no? Vamos a hacer. Estas son cuestiones que vienen acomodándose, como ustedes ven, ¿verdad? Y van a estar en una política migratoria, como que van a absorber mucho latinoamericano. Jóvenes, pues los que están son jóvenes, ¿verdad? Gente que todavía puede correr, pues. Puede caminarse unos 40, 50 kilómetros diarios, ¿verdad? Sin muletas, sin vendas, sin tofar, ¿verdad ustedes? Sí, así es. Entonces, ellos ya saben que la gente que va es joven y con necesidad. Miren, es un círculo, como ustedes ven. Ese es el derecho internacional, ustedes ven cómo somos interconectados, ¿verdad? Todos. Nada nos es extraño a nosotros. Pero ahora con las comunicaciones y todo lo que hay, pues la cuestión va siendo más clara como en qué posición estamos ahora, ¿verdad? Y vamos a ver pues qué papel vamos a jugar en esas guerras, porque como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial hubo un tiempo que no se podía ser neutral, y Guatemala formó parte de los aliados, aunque no haya ido a la guerra, porque había que, y por eso preguntan, ¿por qué Guatemala no invadió Belice en la Segunda Guerra Mundial? Cuando Alemania casi destruye todo Londres, porque estábamos en una situación de guerra. Entonces, Belice era reclamado por el Reino Unido. Un ataque a Belice hubiera sido un ataque al Reino Unido, un país de un bando que se hubiera tomado como un ataque de guerra. Por eso no pudo Guatemala actuar ahí, porque lo hubieran aplastado por los aliados, ¿verdad? Porque era un golpe contra los aliados dentro de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto cambia la situación completa, y por eso es que Guatemala no pudo recuperar Belice en ese tiempo, por la situación que se dio. Bueno, entonces, un tema muy importante son los tratados, porque los tratados aquí sí cobran mucha importancia. En la situación que estamos atravesando en el mundo, los tratados internacionales cubren mucha importancia hoy por hoy. Sobre qué tratados pueden moverse, como decía el compañero, ¿verdad? Si hay limitaciones, porque hay prohibición de utilizar material atómico. Hay muchas prohibiciones. La guerra química está prohibida. No se puede repetir. Y ahora habría mucha posibilidad de realizar guerra química. El gas mostaza de la Primera Guerra Mundial. No recuerdo tan triste. Bien, entonces, los tratados internacionales, como ustedes ven, son la fuente principal del derecho internacional público. No hay una fuente más importante de los tratados para el derecho internacional. Y es tan importante, ustedes, que existe un tratado para los tratados. La vimos, ¿verdad? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Esta convención, como decía, se compone de un preámbulo, ocho partes y anexos. La primera parte se refiere a la introducción. Introducción.
La segunda parte, celebración y entrada en vigor de los tratados. ¿Cómo se celebran los tratados? ¿Cómo entran en vigor? La tercera parte, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Como ven ustedes, desarrollo lógico, ¿verdad? Desarrollo lógico. ¿Cómo va desarrollándose el tema? Observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Parte 4, enmienda y modificación de los tratados. Es decir, los tratados no están cargados en piedra, pueden cambiarse, pueden modificarse. Parte 5, nulidad, terminación y suspensión de los tratados. Ahí donde vemos estas normas use points, ¿verdad? Normas imperativas, entre otras situaciones. Parte 6, disposiciones diversas. Parte 7, depositarios, notificaciones, correcciones y registro. Parte 8, disposiciones finales. Pero también los tratados tienen su parte teórica. Parte teórica. Y como ustedes ven, tratados hay sobre muchas materias: militar, comercial, dirigidos a la persona, agrícolas, medio ambiente, derechos humanos. Como ven, el tema es amplísimo, muy, muy amplio. Según la Convención de Viena, el artículo, en la parte 1, numeral 2, literal A, dice: se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito, debe ser escrito, ¿ves?, entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Eso lo pusieron de último porque a quienes le dan otros nombres, ¿verdad? Que a veces son sinónimos, muchas veces son sinónimos, en otras no, pero sí puede hacer otro nombre. Una de las cuestiones importantes es que debe ser celebrado por escrito. Esto evita lo que hubo problema antes, los tratados secretos, ¿verdad?, verbales. Y también el registro. Su registro evita la secretividad de los tratados. Regido por el derecho internacional. ¿Por qué? Porque lo van a celebrar sujetos del derecho internacional. Por eso es regido por el derecho internacional, porque lo celebran sujetos del derecho internacional. Y puede constar en un solo instrumento, o puede estar compuesto por más. Los que yo les decía,
los protocolos. Un protocolo puede ser parte, y es parte de un tratado. Un protocolo sirve para enmendar un tratado, para reformar un tratado, para modificarlo. Muchas veces con mira a su perfeccionamiento. Y entonces, las normas jurídicas contenidas en el protocolo forman parte de ese tratado que modificó. No está un solo instrumento, puede estar en uno o más, ¿verdad? Como les digo, el Parlamento Centroamericano, la Carta de la OEA, ya vimos, ¿verdad? Como ven, llegó a formar parte del tratado, pero son 4 protocolos que han sido celebrados, ¿verdad? Y aquí también lo define el doctor Paul Reuter. Dice, un tratado es una manifestación de voluntad, de voluntades. ¿Por qué pone voluntades? Es una manifestación de voluntades. Ese no está en el libro, ¿verdad? Está en otro libro. ¿Por qué pone voluntades? Que son 2 partes. Porque no puede existir un tratado unilateral. Muy difícil. Pongámoslo así, en términos generales no puede haber un tratado unilateral. Siempre involucra, ¿verdad? Por eso pone, vamos a repetir, un tratado es una manifestación de voluntades. En plural, ¿verdad? Pero no cualquier voluntad. Son voluntades concordantes. Porque si no hay acuerdo, no hay tratado. Entonces las voluntades tienen que ser concordantes. Imputables a 2 o más. Imputables a 2 o más sujetos de derecho internacional. Es decir, que esas voluntades van a crear derechos y obligaciones exigibles. Por eso dice, son 2 voluntades imputables a 2 o más sujetos de derecho internacional y destinada a producir efectos jurídicos. Un tratado que no lleve un objetivo de producir efectos jurídicos no tiene razón de ser. Es un tratado solo por celebrarlo, no, tiene que haber un objetivo, ¿no? Un objeto, una finalidad. Esa finalidad, pues, involucra efectos jurídicos. En conformidad con las normas de derecho internacional. Ahora se lo voy a repetir. Un tratado es una manifestación de voluntades concordantes, imputables a 2 o más sujetos de derecho internacional y destinada a producir efectos jurídicos en conformidad con las normas de derecho internacional. Es decir, pues, esa manifestación de voluntad significa exteriorización. Hay que exteriorizar esa voluntad. Yo no puedo saber qué piensa la otra persona, ni los delegados del Estado pueden saber qué piensan los otros delegados, ¿verdad? Hay que exteriorizar. Además de expresar esas voluntades, deben concordar. Si no concordaran, ¿qué sucede? No podría existir un convenio donde no hay partes que concuerdan, ¿verdad?, en sus voluntades.
Entonces, a través de esa concordancia es que se forma el objeto y la finalidad del tratado. No es importante, ¿verdad?, explicar esto. A través de la concordancia es que nace el objeto y finalidad del tratado. Además, pues, debe ser imputable ¿a quiénes? A sujetos del derecho internacional, porque son los que tienen capacidad jurídica internacional para celebrar tratados. Entonces, esta imputación, ¿verdad?, debe dirigirse a sujetos del derecho internacional, a dos o más. A dos o más. Es decir, como mínimo deben haber esas dos partes, ¿no?, para que tenga sentido un tratado. Y pues estos actos deben estar regidos por el derecho internacional. Porque si no involucran el derecho internacional, ¿qué sería? A lo interno es un contrato, ¿verdad? ¿Cómo no puede ser un tratado? Tiene que involucrar normativa de derecho internacional. Y la intención de producir, ¿qué? Y la intención de producir efectos jurídicos. Imagínense, ustedes podrían imaginarse un tratado internacional sin intención de producir efectos jurídicos. No cabe en la lógica, ¿verdad? Si vas a celebrar un tratado es porque aspiro a algo, ¿verdad? Le comprometo también a algo. Y eso va a implicar, ¿verdad?, cuestiones jurídicas para ambos, ¿verdad? Entonces dice aquí, ahora regresando al doctor Larios, sí nos dice que la parte importante de la celebración de los tratados es la capacidad. Quiere decir que no cualquiera puede celebrar tratados. ¿Quiénes pueden celebrar tratados entonces? Sujetos de derecho internacional. Muy bien, los sujetos de derecho internacional, los sujetos que tienen capacidad jurídica internacional. Después el doctor dice aquí que es muy importante en los tratados la capacidad. Quiere decir que no cualquiera puede celebrar tratados, ¿verdad? Tienen que ser escritos, ¿no? Y aquí el doctor nos señala una serie de otros instrumentos internacionales, nos habla sobre el arreglo, y él aquí lo pone en su distinción, ¿verdad? ¿No? Son instrumentos también internacionales. Dice que no tiene todos los requisitos, pues, de un tratado internacional, ¿verdad? Es menos riguroso en su aspecto formal, ¿verdad? El acuerdo que se da a través de cancillería, de cancillería a cancillería. Acuérdense que las cancillerías no tienen el nivel, ¿verdad?, de sujeto internacional como tiene el Estado. Está el modus vivendi. Este modus vivendi, se dio en Centroamérica. Para que ustedes sepan lo que es un modus vivendi. Se pueden ustedes que, bueno, Centroamérica tiene un programa de integración internacional que se basa en tratados internacionales, celebrados en 1951. Íbamos a la par de Europa, eran los dos zonas más avanzadas del mundo en el ámbito internacional, Centroamérica y Europa. Bueno, estábamos involucrados los 5 países de Centroamérica. Pero ustedes han oído hablar de lo que es la guerra del fútbol, ¿verdad? Una confrontación entre Honduras y El Salvador en 1968.
después de un partido, así llaman, ¿verdad? Porque que fue un partido que no, pero las cosas venían mucho más, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se tiraron un par de cuetillos de esos panteras negras, ¿no? Por ahí, y rompieron relación El Salvador y Honduras. ¿Qué sucede ahí? Se rompe la integración centroamericana porque los tratados que decían los 5 países. Entonces, la integración centroamericana se rompía. Está involucrada todos los países de Centroamérica en cuestiones agrícolas, económicas, financieras, industriales. Ustedes todavía oyeron hablar de Cabisa, ¿verdad? Ginza. ¿No oyeron hablar de esas empresas ustedes? Esas nacieron por la integración centroamericana, muy buenas empresas. Honduras tenía lo que era la soda cáustica, así, fueron repartiéndose en los 5 países. Y no se podía celebrar tratados porque no se hablaba en Salvador de Honduras. Entonces un diplomático salvadoreño propuso un modus vivendi. Es como un acuerdo, ¿verdad? Sin mayor formalidad, porque se armaron 3 grupos diferentes. Imagínense ustedes. Uno eran los países que no estaban involucrados con El Salvador. Otro, esos mismos países que no estaban involucrados con Honduras. Eran 2 diferentes. Y otros, esos mismos países no involucrados entre sí. ¿Cómo se iban a relacionar? Entonces pusieron un modus vivendi, como que dice, 10 puntos de convivencia centroamericana, mientras se volvía a la normalidad. Ustedes dictaron 10 puntos de convivencia, ¿va? ¿Cómo podría seguir viviendo sin los tratados suspendidos? Los dos suspendidos, y continuaron así. Un grupo con Honduras, ese mismo grupo con El Salvador, y ese grupo con Siglo XX. Y siguió, y el programa de integración centroamericana no colapsó. Pero habían 3 frentes, ¿verdad? 3 formas de convivir. Ese se llama modus vivendi. ¿Y qué tiene de especial este modus vivendi? Que está vigente mientras existan las circunstancias que provocaron su existencia. Cuando esas circunstancias desaparecen, ¿qué sucede? Deja de funcionar el modus vivendi, ¿verdad? Esa es una cuestión muy interesante. Que dice acá, es un tratado no escrito con el doctor, ¿verdad? Pero a veces son un acuerdo que se hace sin mayores formalidades. A veces se pone por escrito, si el de Centroamérica fue por escrito, sin mayores formalidades, porque es una emergencia, ¿verdad? Que se manifiesta en una práctica o situación más o menos temporal. ¿Por qué es temporal? Porque va a responder a determinadas circunstancias, ¿verdad? Entonces, El Salvador y Honduras limaron asperezas, volvieron a estrecharse, ¿verdad? Lloraron de emoción y continuó la integración con los mismos tratados. ¿Y cómo logró subsistir la integración? ¿No? Con ese modus vivendi. Hay un diplomático salvadoreño que hizo un estudio precioso sobre esa situación. Está también el cártel, ¿verdad? Este se hace entre ejércitos en combate. A veces hay ejércitos que tienen que hablarse, ¿verdad? Para no tal vez afrontar una situación común, ¿verdad? Y dice, es un instrumento entre 2 ejércitos en combate que permite una tregua, por ejemplo, para recoger heridos, para recoger muertos, ¿verdad? Para permitir negociaciones, la ayuda humanitaria, etcétera, ¿verdad? Que también son, como ustedes ven, son instrumentos internacionales. El pacto es un instrumento jurídico que implica alianza, ¿verdad? Lo que decía el pacto de Varsovia, ¿verdad? Que es el frente militar del lado exterior. Y el protocolo, de ese protocolo que hemos hablado, ¿verdad? Es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia. ¿Por qué? Porque es temporal. 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 Porque es temporal.
¿Por qué no tiene existencia propia 6? ¿Sí? ¿Por qué no tiene existencia propia el pacto? Porque depende de un tratado principal. ¿Ah? Por eso no tiene existencia propia. Y enmienda ciertos aspectos de un tratado principal. Lo reforma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre arreglo y modus vivendi? Ya que el arreglo también menciona ¿Qué que dice? es oral y de menor Sí. categoría. ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde está? Arreglo es un instrumento escrito o oral de menor categoría que y mayores requisitos, ¿verdad? Que no exige mayores requisitos. Este se diferencia en que el modus vivendi responde a una situación de emergencia, ¿verdad? A una circunstancia especial. Acá el otro, como dice su nombre, indica arreglo, quiere decir solucionar la situación, pero no, ¿verdad? Este instrumento no tiene las mismas formalidades que un tratado, pero no quiere decir que no implique obligaciones jurídicas. Sí lo implica. A los tratados quisieron que se arregle, soluciona alguna situación, ¿verdad? Acá el modus vivendi enfrenta una circunstancia, de hecho. Sí. Bien, entonces el protocolo, como ven, no tiene existencia propia, depende de la existencia de un tratado principal. Es accesorio. Su relación con un tratado es que lo enmienda, lo reforma, lo perfecciona, muchas veces lo hace viable. Es lo que pasó con el Parlamento Centroamericano. Yo te los conté ahí, se los repito. En el tratado principal del Parlamento decía que el Parlamento Centroamericano comenzaba a funcionar cuando, ¿verdad?, se integraran los 100 diputados de los 5 países de Centroamérica. Pero eso de Costa Rica no lo quiso ratificar. A mí no me interesa, ya no tengo esos problemas y no lo voy a ratificar. Y Nicaragua, por cuestiones políticas, tampoco. ¿Qué sucedía ahí? Si el tratado decía 5 países, empezará a funcionar con 5 países y 100 diputados. Y no dijeron no, solo llegaban a 60 diputados. ¿Qué pasó? Dijeron, pero que decía, y nosotros si queremos. Entonces acordaron con estos países, Costa Rica, Nicaragua y otros, celebrar un protocolo. ¿Qué dijeron el protocolo? El tratado centroamericano se integrará ahora con 5 países de Centroamérica y 100 diputados. Y comenzará a funcionar cuando sea ratificado por 3 países e integrado con 60 diputados. ¿Qué provocó eso? Que pudieran, ¿verdad?, llevarse a cabo el Parlamento Centroamericano. Lo reformó. Y ese se llama Protocolo al Tratado del Parlamento Centroamericano. Es un protocolo. Solo lo viabilizó, lo enmendó, ¿verdad?, para que pudiera llevarse a cabo esa. El concordato es un tratado donde participa el Vaticano. Como ustedes saben, también el Vaticano tiene personalidad jurídica internacional. La declaración, también existe una declaración, y esa se da mucho en las situaciones de especiales, ¿verdad?, en los acontecimientos internacionales. Se han dado cuenta que hay personeros de estados que dan su punto de vista ante una situación. Esta guerra de Israel, ¿no?, hay quienes han opinado, personeros de los estados. Dice, la declaración es un instrumento público escrito que se da a conocer a la opinión de la comunidad internacional y en el cual se establecen lineamientos generales
o posiciones frente a un acontecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, la posición frente a la guerra de Israel, que está ahorita, ¿no? Los países no concuerdan y han dado opiniones. Eso también, pues, es una manifestación de carácter internacional. Y hay otros más, ¿verdad? Entonces, como ven, pues el tema de los tratados es bastante amplio. Es bastante amplio. Y aquí lo que continúa es desarrollando lo que es la Convención de Viena, ¿verdad? Porque hay otros nombres, pues el proceso verbal, cambio de notas. Entonces, ustedes cambio de notas, ¿verdad? Que se refiere a la ratificación de los tratados. Cuando son bilaterales, regularmente a nivel de cancillerías, solo se intercambian de notas para manifestar que han ratificado un tratado. Armisticio, un acuerdo de voluntades que necesita una manifestación de voluntad posterior que pone fin a las hostilidades. Bases de entendimiento muy famosas en nosotros, ¿verdad? Ahí perdimos el vice, ¿verdad? Una base de entendimiento que fueron a celebrar a los Estados Unidos. También perdimos el área sur de México con otra base de entendimiento firmada por Tosfino Barrios. Tenemos una triste referencia a esta base de entendimiento, instrumento en el cual se establecen los puntos que deberán desarrollarse en negociaciones posteriores que culminen con la firma de un tratado. Eso también se llevó a cabo en la guerra España-Estados Unidos de 1898, que se hicieron en Washington para firmar los tratados de paz de París. Qué feo. Ahí fue la despedida de España como potencia mundial. Estados Unidos no negoció los tratados de París. Estados Unidos puso. Ya llevaba escritos los tratados sin consulta a España. Y España dijo, bueno, no lo firmo, muy bien. Ahorita desplegamos la guerra hasta la propia territorio español, empezando por Gibraltar en Estados Unidos. Ah, no, entonces firme y no lea. ¡Pum! Pero ya habían firmado unos puntos de entendimiento, ¿verdad? Guatemala también, pues, firmó en el caso del sur de México, bases de entendimiento, y en el caso de Belice también se han firmado bases de entendimiento. Entonces, estos instrumentos sí cuentan, ¿verdad? Entonces, para la próxima, jóvenes, por favor, ya cumple su Convención de Viena, leer su leída. Pues sí quiero que pedirle a los profesores de derecho que lean la ley. Ay, Dios, me da tristeza. ¿Notas como para cuándo? ¿Cómo le fue, Nick? Más o menos. Ahí va. Eso es bueno, eso es bueno. Gracias. Entre el día ahí, mira, no me cae mal ahorita. Entre el día no me cae. Cabal. Bájale el volumen a tu teléfono, vos. No es tuyo. Va a sonar esa babosa. Bájale el volumen. Que no tiene existencia propia. Que uno tratado. O sea, Como 1000 llamadas de la tóxica. tratado para perfeccionar, para hacerlo viable.